Buenos días a todos. En los próximos 40 minutos, 45 minutos, te voy a contar algo que Jesús dijo en complemento a Mateo 24, está escrito en Lucas 21 acerca de las señales del fin. Y una de esas señales que habló nuestro Señor fue precisamente el hecho que si iba a haber este evento inexplicable en ese momento de señales del cielo y señales provenientes y cambios en el sol, en las estrellas y demás. Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a hablar de esto. Entonces te invito a que te quedes y basado no solo en dichos o en cosas o en fanatismos acerca de que si son, por un lado, dados estos eventos, pues ya se anuncia el fin del mundo, ¿no? Como fanáticamente se ha dicho, y demás. De entrada no va a haber un fin del mundo, lo que va a haber es precisamente un regreso de Cristo, y que lo dijo el Señor de alguna manera, entre otras muchas cosas. El domingo pasado hablamos acerca del siervo fiel, que el Señor en Mateo 24 hablaba de que estaba alimentando a los suyos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en esta misma línea escatológica, entonces te invito a que te quedes hasta el final. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: primero hay que explicar el entorno, hay que explicar las cosas, y voy a hablarlo desde una perspectiva comprobable. ¿Comprobable en qué sentido? No de que si los aliens existen o no, no de que si es cierto o no, no de que si es el diablo o no. Lo que voy a hablar son cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero también con cosas que están comprobadas en este mundo, ¿ok? Efectivamente, la UAP es un comité, no es una organización, sino es un esfuerzo, una tarea que se implementa en el Pentágono, que se llama, por sus siglas en inglés, pero ya traducido al español, Fenómenos Aéreos Inexplicables. Fenómenos Aéreos Inexplicables. De junio a junio de este año, de junio del año pasado a junio del 2022, ha habido un incremento de más del 200% de estos fenómenos inexplicables. Esta parte del Pentágono, que fue llamada a dar cuentas a los congresistas de Estados Unidos, dada el incremento tan grande, con que ya no es tanto el avistamiento con un plato desechable, ¿no? Y un niño filmando y decir, oh, mira un ovni, sino que son cosas que pues el mismo Pentágono ha recabado más información, y cada vez son mayores o los photoshops o las cosas que están pasando, pero también no es nuestra atención en eso, sino es en el hecho en sí mismo, en el incremento tan grande y la seriedad que le está dando como un carácter de seguridad nacional el gobierno de Estados Unidos y otras partes, pero que no son todavía tan públicas. Esto se ha considerado como una amenaza potencial para los Estados Unidos en su territorio, ¿no? Es la máxima referencia. Aquí en México tenemos personas que se han dedicado toda su vida a esto, y que están fascinados porque antes de ser una persona pues fuera de sus cabales, este señor Maussan, al día de hoy sucede que es una autoridad a nivel mundial, dados estos incrementos y dadas las formas más inexplicables, porque ya no se está hablando de objetos voladores no identificados. Ojo, ya no se está hablando de objetos voladores no identificados. Se está hablando de fenómenos aéreos inexplicables, y los congresistas llaman a cuentas al Pentágono con este comité de inteligencia de Estados Unidos creado para este fenómeno de incremento a nivel mundial. También vemos, bueno, un señor que da una explicación en el Congreso abierto
aparte, no fue algo top secret ya sabes, como en las películas de Expedientes Secretos X, sino es un comité que da cuentas a los congresistas y enseñan diferentes cosas, pero particularmente una que el Pentágono y que el Congreso rapidito llamó a cuentas y todo, porque aparece una especie de triángulo volador y que se detiene sobre el cielo de Estados Unidos. Y llama mucho la atención, dado que este triángulo con luz intermitente y que flota y que se mueve, es sumamente similar a lo de su famoso, si tú tienes un dólar y lo volteas, ahí viene precisamente este signo masón, donde está la pirámide y está el triángulo, el ojo que todo lo ve, signo masón 100%, pero pues nada que ahora se les hace realidad, ¿verdad? Andaban ahí diciendo que desde los masones, que el ojo que todo lo ve, pues nada, que les aparece un triángulo ahí. ¿Cómo de que no? Y bueno, lo está mostrando este señor del Pentágono, Scott Bray, muestra un UAP captado desde un avión militar. Evidentemente ellos no se andan con chistes ni andan queriendo suscribirse al canal del señor Maussan. Estamos hablando del Pentágono, ¿ok? Entre un incremento brutal de esto. Esto no parece tener ninguna propulsión, titila por un rato y luego desaparece. Y según lo captan las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistema Aéreo Naval de los Estados Unidos. Ojo, repito, lo capta Comando de Sistemas Aéreos Navales. En otro video, una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento reporta otro artefacto y que se le acerca a la cabina de un avión y dice pues que esta persona, Scott Bray, dice no tengo ninguna explicación, qué son estos objetos y otra larga lista de qué sucede. Ahora, este señor Scott Bray no es una persona que trajeron de alguna cueva por ahí que está checando aliens, sino que es el subdirector de inteligencia naval de Estados Unidos. Este señor Scott W. Bray es subdirector de inteligencia naval. Sí, ha habido muchos, hay unos que han sido muy notorios, pero que tienen explicación, es lo que quiero hacer notar. Uno de estos ha sido explicado porque se tomaron fotografías en muchos lados de un rayo X o algo parecido que salía de la Tierra hacia el cielo, de color ámbar y uno color verde, y que han sido ya identificados como que son instrumentos rusos para localizar satélites para poder mover armamento, y efectivamente coincide con el asunto de que esta semana fue muy nuclear, déjame decirlo así, porque efectivamente estos rayos son enviados al cielo para localizar satélites y poder, desde otra perspectiva no captada por los satélites, poder mover armamento nuclear, que sí se vio que están moviendo armamento de tipo nuclear Rusia. Y bueno, sabemos que Corea del Norte no se puede quedar atrás y mandó misiles que atravesó el cielo de Japón y que cayeron en el mar, con toda la intención de este señor de Corea del Norte decir, hey, aquí estoy, no todo es Putin, yo también doy miedo, y aventó esto. Y bueno, Estados Unidos trasladó a su principal, uno de los principales portaaviones nucleares que tiene, y nada más aventó no uno sino 4, también que cayeron, que atravesaron Japón y que también cayeron en el mar, cerquita de Corea del Norte, en el mar, y dijeron, tú aventaste uno, pues nosotros aventamos 4. Joe Biden Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, haciendo referencia a Putin, el presidente de Rusia, dijo, no hay que tomar, hay que tomar muy en serio la advertencia de Putin
acerca de su respuesta nuclear en el caso de la guerra con Ucrania, y hay que, pues, a ponerle atención porque nunca ha habido ojo lo que dijo, nunca ha habido una tensión tan grande desde 1962 en Bahía de Cochinos, Cuba. En 1962 todavía no nacía yo, pero finalmente una crisis tan fuerte que John Kennedy libró al mundo de una guerra nuclear ya desde aquel entonces, y dice Joe Biden, nunca ha habido tanta tensión con respecto a una respuesta nuclear entre Rusia y Estados Unidos, porque finalmente ya no es una cuestión nuclear, ya no es cuestión de que si la Ucrania está en la OTAN o no, por el daño tan grande que causaría y evidentemente la respuesta de Estados Unidos y sus aliados. La OTAN tiene bases nucleares, está rodeado Rusia de armamento nuclear de la OTAN, menos en Ucrania, y es precisamente el pleito con Putin. Bueno, estos cohetes nucleares, bombas nucleares, también dejan una señal en el cielo, ¿sí? O sea, es a lo que voy. Tanto los unos como los otros son señales en el cielo. Y te voy a leer que vamos a regresar al fenómeno que antes llamado el avistamiento de objetos voladores. Todo esto comenzó, el primer registro formal fue en 1946, para el ejército de Estados Unidos en 1947, y precisamente todo esto comienza con otra coincidencia. Un año antes del reconocimiento de Israel en 1948 como nación, que todo esto se vio una vez terminada la Segunda Guerra Mundial 1945, al amparo de organizaciones pro Estado de Israel, se produjo una migración masiva organizada, que fue cuando la gente desde 1945 empezó a regresar a Israel judíos obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y aparecieron o se dieron más bien estas pues regreso o estas migraciones masivas a Israel. Pues sí, es que no podemos decir que son coincidencias de esta generación que comienza, pero desde antes de 1945 las migraciones masivas, y comienzan exactamente con el reconocimiento de Israel como Estado en 1948. Obviamente cuando ya es reconocido como Estado por parte de la ONU, ya comienzan estos también pues avistamientos. Y algo que sucede también durante la pandemia, te estoy narrando todo esto para atar, ¿no? Todos los cabos. Cuando estaba Trump de presidente, ordena el 27 de abril del 2020, se abren los archivos del Pentágono entre 2004 y 2015 acerca de estos fenómenos. Bueno, pues el 26 de junio del 2021 hay otra cuestión que se da muy particular, porque es cuando se decide quitar se decide quitar de todas estas descripciones la palabra objeto, de objeto volador no identificado, se elimina la palabra extraterrestre o alienígena y se queda en fenómenos, porque hay más fenómenos, unos explicables y otros inexplicables. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios entonces, en Lucas 21:10.
Lucas 21:10 está Jesús, este complemento que hace Lucas a Mateo 24, aquí lo hace Lucas, refiriéndose a lo mismo, solo que Lucas tiene una exquisitez al detalle, incluso gramaticalmente muchísimo más fino que Mateo, el escritor de su evangelio, Mateo. Y en Lucas 21:10 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. No dice en el cielo, sino del cielo. Y al cielo al que se refiere no es al reino de los cielos, se refiere a la atmósfera, estratosfera, ionosfera, y habrá esas grandes señales del cielo, sumado a grandes señales del cielo. Habrá terror, hambres, pestilencias, diferentes grandes terremotos y nación contra nación. En el versículo 25 de mismo Lucas 21 dice: entonces habrá señales en el sol. ¿Sí? No dice señales del sol, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Ojo con lo que también voy a decir: confundidos a causa del bramido de mar y de las olas. Ya no es novedad tampoco hablar acerca de pues esta situación tan fuerte que se da por las inundaciones, cada vez con más daño, con más daño, con más daño, y esta situación confundidas a causa del bramido del mar. Y esta palabra confundidas no solo habla de pánico, sino dice confundidas porque todo el mundo se voltea a ver y dice: ¿pero de dónde? O sea, ¿por qué? Confundidas en el sentido de no tener la base suficiente como para explicarlo, que no sea lo de siempre, el calentamiento global, ¿sí? Pero dice: estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estas señales en el sol las voy a explicar más atrás, pero en la luna. Sucede que el gobierno chino, no estoy hablando de ya sabes, de un adolescente con su teléfono o un señor fanático con su teléfono. Pues nada, que se filtró por parte del gobierno chino al estar monitoreando, porque ahora se la pasan monitoreando el cielo, bueno, no ahora sino siempre, pero sucede que en la luna atraviesa un algo que no les queda de otra más que reconocerlo como totalmente atípico en la luna, en nuestra luna. Pues ahora sí que pasa un objeto a gran velocidad y que se detiene y atraviesa, bueno, no atraviesa, sino atraviesa por lo que viene siendo la luna. Bueno, vamos a regresar a lo del sol. Dice, así está registrado en la NASA la última llamarada por una explosión solar. El Sol emitió una llamarada a nivel medio el 20 de enero de este año, con un punto máximo a las 6 de la tarde, y el observatorio de Dinamarca solar de la NASA también observa constantemente el Sol. Capturó esta imagen el 24 de enero de 2022. La última, que obviamente ya ni es noticia por la frecuencia que también se han ido
siendo más frecuentes. Con el monitoreo desde hace muchos años de estas explosiones solares, recuerdo una, la más grande que fue, la más fuerte que fue en 1989, la recuerdo yo que fue en 1989, fue en el mes precisamente en el que me casé, en mayo de 1989, fue tan fuerte que se temía por las señales de comunicación, olvídate de celulares en aquellos entonces, pero fue la más fuerte registrada. Pero después de la de este año 2022, la última fue el 21 de julio de 2022, registrada por la NOAA, así como el NOAA de NOAA. Bueno, este NOAA es NOAA, en sus siglas en inglés, pero que es el Centro para la Detección del Clima Espacial. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a leer el versículo 26 de Lucas 21. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta de la potencia de los cielos serán conmovidas se refiere que el cielo será abierto, o sea, serán conmovidas, serán sacudidas y serán abiertas. Como abrir una caja violentamente, como cuando te llega algo muy esperado a tu domicilio, te llega con tu caja de sonrisa, ya sabes, y la abres así desesperado para sacar eso. Bueno, así es, esto será conmovido, serán conmovidas, los cielos serán conmovidos, y entonces, versículo 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este mensaje, complemento a Mateo 24, está dirigido al pueblo de Israel. ¿Por qué está dirigido al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque ya fue antes el arrebatamiento de la iglesia, de la novia de Cristo, ya fue esto antes. Hay, como enseñaba, independientemente del corte doctrinal que tengas con respecto al arrebatamiento, si es antes de la tribulación, si es en medio de la tribulación o es al final de la tribulación, de verdad no importa. El asunto aquí a tratar, bueno, sí importa porque, pues bueno, lo he enseñado en otras clases acerca de nuestra postura doctrinal, es que el arrebatamiento es antes, hay más elementos doctrinales para que el arrebatamiento sea antes de que comience la última semana y antes de la aparición de este ser llamado el Anticristo, que es un humano. Todo esto lo puedes checar en nuestro canal de Renuevo de Amistad, al cual te pido que te inscribas para recibir las notificaciones tanto de nuestras clases como de las predicaciones. Inscríbete al canal Renuevo de Amistad y ahí podrás encontrar toda la explicación escatológica acerca de esta postura, acerca del arrebatamiento antes. Sin embargo, regresando a nuestro tema, pues bueno, vamos a proceder entonces a tratar, pues no de explicar estas señales del cielo. ¿Por qué? Porque no está escrito, ¿ok? ¿Es Satanás? Puede ser, ¿sí? ¿Son fenómenos naturales? También, ese no puede ser, es un hecho. Que si es calentamiento o consecuencia de calentamiento global, sí. Pero finalmente, sí son señales antes del fin. Sí son señales porque finalmente lo que Jesús anunció no fueron ovnis, fueron señales. Y el Pentágono estaba fijándose en lo mismo, en las señales. Por eso dejó fuera la palabra objeto, la palabra alienígena y la palabra extraterrestre, ¿sí?
extraterrestre en términos de criaturas, sino más bien extraterrestre en ese sentido, en el sentido de extraterrestres, ¿ok? Eh, si habláramos eh, de estos extraterrestres, no hay, extraterrestres, que es decir, que viven fuera de la Tierra, pues déjame decirte que están registrados en la Biblia. Y yo sé que las antenitas de muchos se pondrán así y decir, ah, ya ves cómo sí. Sí, estrictamente hablando de extraterrestres, Efesios 2:2 habla de ellos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás y sus huestes viven en la atmósfera, ionosfera y estratosfera y son espíritus. No viven en la tierra y sí pueden caer en el rubro de seres extraterrestres. En ningún lado se puede objetar que, es que son espíritus, estos no cuentan. No, sí cuenta. De acuerdo con la palabra, sí cuenta. ¿Ok? Son extraterrestres. En Efesios 4:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice celestiales, haciendo referencia al reino de Dios. Dice celestes. Lo voy a volver a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nosotros los creyentes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de esta era, contra huestes espirituales de qué? De maldad en las regiones celestes. Tenemos entonces que tomar este asunto en serio, y en serio teológica y doctrinalmente. ¿Por qué? Pues porque no lo podemos abordar desde un punto de vista fuera de la Biblia, porque ese no es mi trabajo y la verdad te estaría haciendo perder el tiempo, yo mismo estaría perdiendo el tiempo, si no lo abordamos bíblicamente. Fanatismo no, es conforme a nuestra fe. Entonces, si te llamas a sí mismo cristiano y sabes en tu corazón que eres nacido de nuevo, debes de ponerle el nombre Biblia con la revelación del Espíritu Santo, sin especular más allá de lo que está escrito. De que el Señor viene, viene. De que anunció Jesucristo mismo señales del cielo y del sol y de la luna en el estricto orden de la palabra, de la semántica, de la etimología y de lo que viene siendo el estudio serio de la palabra de Dios, de lo que viene siendo la escatología, cumplen perfectamente bien con señales del cielo antes del fin. Y obviamente esto va a ser antes, insisto, del arrebatamiento. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:11, Pablo escribiendo en Tesalonicenses, está diciendo, pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esta en mentira está refiriéndose, puedes leerlo en todo el contexto y por cuestión de tiempo, segunda de Tesalonicenses 2, ok, lo vas a leer, pero particularmente en el 11, dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Cuál mentira? En la mentira de la persona que se ha de aparecer para poner
un orden en todo un bloque occidental, ¿sí? Que es el anticristo. Este bloque occidental reúne a las naciones que hoy las entendemos por occidentales, ¿sí? Y que va a proponer este caballo, este jinete del caballo blanco del Apocalipsis, de los sellos, también está perfectamente explicado, basado en la palabra de Dios en nuestro canal. Lo puedes leer acerca de los sellos en Renuevo de Amistad o en Aprende, no, todo está nada más en Renuevo de Amistad. Tenemos otro canal también de doctrina que se llama Aprende Biblia, pero ahí viene explicado esto. Este poder engañoso es para que crean en esta persona, y los otros bloques, tanto el bloque norte como el bloque oriental, como el bloque del sur de naciones, se conjuntarán para destruir Israel. Pero esa es la historia escatológica que te invito a que estudies. Bueno, pues evidentemente todo esto se está dando y se confirma algo, y con esto quiero refrendar, por llamarlo de alguna forma, que son señales del fin. Pero aquí viene la pregunta más importante. No es el asunto de que si crees o no crees que hay seres extraterrestres. Ya te dije en la Biblia, si hay, cumplen, son espíritus, son demonios y demás. Que si puede Satanás hacer esto, permitido por Dios, por este poder, es preparando, porque recordemos que en Primera de Juan dice que les ya estaba operando el espíritu del anticristo, ya está operando este espíritu del anticristo, ¿sí? Desde los tiempos de Juan, que si puede Satanás fingir esto para que se cumpla estas señales, sí. Te recordarás cuando Moisés junto con su hermano Aarón se presentan ante Faraón para que les permitiera salir al pueblo de Israel, permitir salir al pueblo de Israel de Egipto. Te recordarás bien que hacen señales, ¿ok? Hacen señales. Y estos señales son copia de lo que va a hacer Aarón. Dice que traía su vara Aarón, la avienta al suelo y se convierte en serpiente. Y Faraón lo ve y dice: tráiganme a mis chalanes, los magos. Y lo que hacen es exactamente lo mismo. Tiran varas ahí y se transforman en serpientes. Pero la serpiente de Aarón, de la vara de Aarón, se empieza a comer las otras serpientes. O sea, imagínate qué espectáculo. Pero el chiste es que es sobrenatural. Se le ha dado autoridad a Satanás para poder hasta cierto punto transformar materia o energía en ciertos efectos. Sí, sí, es cierto. No es lo que se conoce en el mundo del general, lo que son los fantasmas, de que hay aquí espantan. Pues obviamente no es de que espanten, bueno, de que espantan, en el sentido del espanto de uy, qué miedo, ¿no? Como la canción de, bueno, de uy, qué miedo, ¿no? Porque se deberían de espantar, pero bueno, eh, sí, son demonios que sí apagan la luz, que sí tocan la puerta, que sí hacen cosas para mantener obsesionadas a las personas, por un lado encadenadas, porque no saben o no creen que son demonios, sino que realmente creen en todo lo que aplica el esoterismo y demás, y todos esos rollos satánicos. También acerca de la capacidad de la mente de transformar cosas, también el rollo de la superfe, de poder transformar por medio de la fe mi pobreza en riqueza.
todas esas cosas esotéricas filtradas también. Ya no digamos en un centro de esoterismo y cosas raras, o con un ufólogo, o fumarólogo, o ufólogo, o demás. O sea, sí, es Satanás. Digo, fanatismo, como podrás ver, considero que tengo de fanático lo que tengo de ruso, porque pues, simplemente está escrito y no estoy interpretando nada fuera de lo que está escrito. Finalmente son cosas que, pues sí, está escrito para que nos preparemos nosotros, ¿sí? Pedro escribía porque el fin de todas las cosas se acerca. Cuanto más nosotros deberíamos de estar preparados, en santidad, esperando la venida del Señor. Pedro lo habla claramente, Santiago lo habla claramente acerca de la venida del Señor, en el sentido de regresar a la tierra a destruir a las naciones para ser regidas con vara de hierro, y que no viene nuevamente como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Esta palabra que te voy a leer, tanto Pedro como Santiago, cuando hacen sus escritos, ya había Pablo anunciado esto. Ya había anunciado Santiago, perdón, tanto Santiago como Pedro, Pablo ya había anunciado lo del arrebatamiento. Te voy a leer segunda de Pedro 3, del 9 al 18. Segunda de Pedro 3, del 9 al 18. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, como decía Jesús, serán removidas, y los elementos ardiendo serán deshechos, es decir, muy probablemente se refiera a una bomba, a una destrucción nuclear que literalmente quema el cielo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si ahí viene un auto que te va a atropellar, pues obviamente lo más prudente sería quitarte, ¿no? Salvo que sean de los montachoques. Pero dice, ¿cómo no deberían de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Y le voy a poner un paréntesis mío, independientemente de tus circunstancias, porque esto nos rebasa y por mucho. Todo lo que está pasando, las señales, los terremotos, las cuestiones que están pasando en nuestro país, las cuestiones que están pasando en todo el mundo, nos rebasan por mucho. Entonces esto es más grande que tú y que yo. Y esto es más grande que cualquier persona, y esto es más grande que cualquier circunstancia, y esto es más grande que la amargura que alguien pueda tener. Esto es más grande de cómo te haya ido en la feria, como se dice a ti y a mí. Esto es más grande. Si ahí viene el Señor, pues ya estamos hablando de una separación de que si lo crees o no lo crees. Si eres de este lado, de los que lo creen, si eres del lado del que no lo crees, mis respetos, respeto tu postura, espero no haberte hecho hacer, sientas que te hice perder el tiempo y que me cuelgues la etiqueta de fanático, lo respeto, adiós, que te vaya bien. Pero, si estás de este lado de los que creen, si vamos a creer en la Biblia, la vamos a creer completa, ¿ok? Completita.
y la vamos a interpretar bien. Y vamos a entender que lo que está pasando hoy en el mundo nos rebasa independientemente de nuestras circunstancias. Bueno, puse ese paréntesis. En nuestra santa, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo que apresurándonos? ¿A poco entonces entre yo más me apresure, va a venir más rápido el Señor? No, dice apresurándonos en el sentido de métele a arrepentirte, métele a vivir santa y piadosamente, métele a quitar tus ojitos de ti, métele a ya dejar de ser la víctima, soy víctima, no me quieren, nadie me quiere, ¿verdad? O sea, sí, ya córrele, porque ahora sí, ¿te acuerdas cuando jugábamos, bueno, los de mi generación, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, no me acuerdo, lobo, ¿estás ahí? No, me estoy bañando, ¿no? Bueno, y jugaremos en el bosque mientras el lobo no está ahí. Lobo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ya correr, bueno, aquí. Señora, ¿ahí vienes? Sí, ahí vengo. O sea, de veras, o sea, perdón la ilustración, pero es que de veras el Señor ahí viene y por eso me aventé la puntada de usar este tema tan serio a nivel, o sea, si te das cuenta que estamos hablando del Pentágono, estamos hablando de organizaciones serias, que no estamos hablando de un Nostradamus o de Nostradamus, yo creo que es más bien nos tardamos, porque a veces nos tardamos, pero en creer la verdad, que es la Biblia. Bueno, sigo leyendo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos se fundirán. ¿Cuáles elementos? Los elementos aire, tierra, los 4 elementos, ¿cuáles son? Agua, aire, tierra y fuego. Bueno, el fuego los fundirá a los otros 3. Pero nosotros, versículo 13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro está diciendo esto porque sabe que no va a estar ahí, pero tampoco va a estar ahí los que sí iban a continuar leyendo esto. O sea, ¿qué esperanza hay decirle a alguien, arrepiéntete, si de todas maneras no te vas a salvar de la destrucción que viene por fuego a la tierra? No tiene ningún sentido. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Y ojo con esto, versículo 14. Sin mancha e irreprensibles, ojo, dice en paz. En paz. En paz con Dios y en paz contigo mismo en el Evangelio y en paz con los demás. En paz con los demás. ¿Sí? Y eso en paz significa que en tus circunstancias, cuales sean estas, tienes paz porque Dios está contigo. Y tienes paz, no es que no tengas problemas o dolores o quebrantos. Los quebrantos, el quebrantamiento a nuestra vida, tienen que venir para que pueda ser liberado nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Pero estar en paz. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, ojo, que había escrito ya en el año 51 después de Cristo. Pedro está escribiendo esto en el año 66 después de Cristo. Pablo había escrito acerca del arrebatamiento en el año 51, ¿ok? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas,
hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender para ese entonces, y ahorita te lo explico por qué, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con eso termina Pablo su segunda carta en el año 66. Cuando habla entonces de estas cosas que escribió, es como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas las epístolas hablando de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Te voy a explicar por qué es difícil de entender. Te voy a decir algo que no está escrito en la Biblia, pero te lo voy a decir en lenguaje bíblico de aquel entonces, y tú lo vas a poder interpretar rápidamente. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Niños y niñas, ¿listos? Muy bien. Te voy a decir algo, el lenguaje bíblico de no que está escrito en la Biblia. Te voy a leer el lenguaje de aquel entonces, de una profecía. ¿Ok? ¿Listos? Ahí va. Y yo vi luz color carmín, luz color ámbar, como piedras preciosas, y luz, una luz como la tierra fértil que brota hierba. Y vi grandes naves en un océano de piedra, cruzándose entre ellas. Y vi a una multitud de personas caminando, algunas corriendo, cruzándose, algunas confundidas, otras con tristeza. Y cuando la piedra color carmesí se encendía, las naves paraban. Pero otras, con esa luz verde del color de la tierra, frondosa la naturaleza, otras andaban. Sin embargo, esa luz color ámbar ponía en atención a las personas y las naves comenzaban a parar. Punto final. ¿Sabes qué te acabo de describir en términos de aquellos entonces? Un semáforo, el cruce de Avenida Insurgentes con Avenida Tacuba, porque la luz color ámbar es la luz de un semáforo amarillo, la luz roja color carmesí es el rojo de un semáforo, y la luz color verde, como la hierba verde y fresca, es el siga de un semáforo. El cruce de las naves pues son camiones y coches en un mar de piedra, es el concreto que se cruzan entre sí, la gente corre para cruzar eso, y te acabo de describir simplemente un semáforo con un cruce de cualquier ciudad del mundo, un montón de personas corriendo entre sí porque se les hace tarde para el trabajo. Bueno, así es el asunto. Lo único que te describí fue, en términos de esos años, un semáforo. ¿Por qué? Porque en esos años no existía un semáforo. No sabían del concreto. Las carreteras romanas eran con piedra, no era con concreto. Y ese cruce de naves enormes es básicamente imagínate describir un gran, como en la Ciudad de México, un metrobús o un camión de pasajeros y hartos coches corriendo y cruzándose, y las grandes naves se detenían porque veían la luz roja, pues sí, obviamente, y las verdes avanzaban. Y entonces es exactamente lo mismo. Por eso dice Pedro aquí
difíciles de entender. ¿Cómo que señales del cielo? ¿Cómo que arrebatados cuando aparezca el hijo de perdición? Bueno, Pablo en el año 51, antes del 66, ya había escrito lo siguiente. En Primera de Tesalonicenses es la única carta donde se habla de la venida del Señor 4 veces. 4 veces en una sola carta. En Santiago habla 2 veces, en Pedro habla 2 veces acerca de la venida del Señor, pero aquí Santiago lo está enmarcando, aquí Pablo lo está enmarcando en lo que viene siendo el arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahorita completo ese versículo. Y Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y a todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, cuando sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que sepamos que las cosas se están dando muy rápidamente. Muy rápidamente sí están pasando estas situaciones que de verdad son señales, que no las podemos dejar pasar, que no podemos dejarnos efectivamente llevar por fanatismos, pero que tampoco debemos de negar la realidad. El Señor va a venir antes por su iglesia, 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados, la iglesia, desapareceremos millones de personas, ¿sí? De niños y muy probablemente animales, por la escasez de comida que habrá después de esto, porque le van a echar ojo a los animales, sobre todo a los domésticos, pues probablemente no hay animales y demás. Y después vendrá ya la última semana profetizada por el profeta Daniel en su libro, la semana 70, y el comienzo de la gran tribulación. Con esto termino. Yo espero en Dios que de verdad escuches y que tu corazón sea reafirmado. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te dejo con la pastora. Hasta luego. Hace muchos años existía un libro que se llamaba Y la Biblia tiene razón. No sé si siga existiendo, pero hace varios meses yo tuve la oportunidad de hablarle del Señor a una compañera de escuela y su respuesta fue, no, yo soy más de ciencia, pero si tienes alguna duda de lo certero y verdadero de esta conferencia, puedes ver en el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, que dice que la ciencia aumentará. Y es exactamente lo que está pasando, que ya en el Pentágono están llegando a esto. ¿Sí? La ciencia aumentará y todo indica la inminente venida de Jesucristo. Perdona, suelta, ama, cállate, ponte de rodillas, porque es tiempo. Mientras estemos aquí, aún hay tiempo y ahorita mismo hay tiempo para ti. Tómalo. Los bendigo, que tengan excelente tarde.